nuevo día. Es una bendición más el poder compartir la palabra del Señor. En el libro de Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, la palabra del Señor va a decir así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia la obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primeramente tenemos que entender aquí a quién se está dirigiendo el apóstol Santiago. Y esta carta no está dirigida a ninguna iglesia en particular. El libro de Santiago, como una epístola, junto con los otros libros de Pedro, Juan y Judas, como ya había repetido anteriormente, no está dirigida a una iglesia en particular. Más bien, trata sobre la moralidad y ética y en la demostración práctica de la fe personal. Y aquí el libro de Santiago está dirigido a los judíos esparcidos por varias regiones. Y esta carta es dirigida a las 12 tribus que están dispersas por todo el mundo. Y es por eso que el apóstol Santiago dirige estas palabras a estos judíos creyentes que un día habían puesto su fe en Jesucristo. Y es entonces por eso que aquí el apóstol Santiago, que en medio de las circunstancias que ellos estaban pasando, en medio de estas pruebas, el apóstol Santiago le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que en medio de una aflicción, en medio de un dolor, ellos estén gozosos, sino que ellos tienen que entender que en medio de esa circunstancia, en medio de esas aflicciones en las que ellos estaban atravesando, iba a haber un resultado de esa constancia, de esa fe que ellos tenían en Dios, porque sabían en quién estaban creyendo. Que si ellos depositaban su fe, se mantenían firmes en medio de las pruebas y circunstancias, iba a venir el gozo a sus vidas. Y aquí en estos dos versículos tenemos que entender cuál es el objetivo de las pruebas. Cuando el dolor o la angustia nos golpea, tenemos que saber que cada prueba que nosotros estamos atravesando era para ver o probar nuestra fe, cómo está en ese momento. Y es por eso que el objeto de las pruebas es para ver hasta dónde está nuestra fe, en quién estamos depositando nuestra confianza. Porque muchas veces cuando uno atraviesa las pruebas o circunstancias, muchos tiran la toalla. Muchos no pueden soportar estas pruebas que son muy dolorosas, son muy angustiosos en nuestras vidas. Y es por eso que muchos retroceden, muchos abandonan la fe. ¿Por qué? Porque su fe no está bien cimentada, no está bien enraizadas en su vida. Y es por eso que Santiago escribe aquí a estos judíos esparcidos por todo el mundo, que el objeto de estas pruebas era para saber cómo está su fe, cómo ellos están andando en medio de estas pruebas o estas circunstancias. Si hemos visto que el objeto de las pruebas es para ver cómo está nuestra fe, tenemos que también saber cuál es el objetivo de las pruebas. Y el objetivo de las pruebas es para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Dios espera que estas circunstancias nos lleven al crecimiento y madurez espiritual. Ninguna circunstancia, ninguna cosa que pueda estar atravesando tu vida no puede suceder porque suceden así nomás. Todos tienen un objetivo. Muchas veces es beneficioso para nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente en medio de estas pruebas, en medio de estas angustias, en medio de este dolor. Dios quiere
que nosotros podamos soportar estas pruebas para poder llegar al crecimiento y la madurez espiritual. Ese es el objetivo de las pruebas, de las circunstancias. Si el objetivo de nuestras pruebas es para que nosotros podamos llegar al crecimiento y la madurez espiritual, ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la angustia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Necesitamos saber que tenemos una responsabilidad como creyente que somos. ¿Y qué debemos de hacer? Mantenernos firmes en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, mantenernos firmes en la fe. Y en cada prueba, mantenernos fieles para así crecer espiritualmente. Esa es la meta. Llegar a la madurez, llegar a un crecimiento espiritual. Dios está más interesado que nosotros lleguemos a la meta. Dios quiere que nosotros pasemos todas estas pruebas. Dios quiere que nosotros en medio de estas pruebas, de estas circunstancias de dolor y angustia, podamos llegar a la meta. Poniendo un ejemplo, en atletismo, el objetivo de todos los participantes es llegar a la meta. No interesa en qué puesto puedan llegar, pero lo importante es llegar a la meta. Pero lo más doloroso es que uno no llegue a la meta, que en medio de la carrera alguno sufra una lesión y pueda caer y ya no pararse. Eso es lo doloroso y penoso de no llegar a la meta. Así como una vez hubo un padre que estaba mirando que su hijo estaba corriendo y él estaba en una posición, vamos a decir, adelante, hasta que se cayó y todos continuaban corriendo para llegar a la meta. Pero el padre saltó la valla, llegó hasta donde estaba su hijo que estaba caído, adolorido y llorando. ¿Qué es lo que hizo este padre? Lo levantó, así cojeando, lo llevó a la meta. Dios está más interesado que nosotros lleguemos a la meta. No importa el dolor que tú puedas tener, no importa lo que tú estés pasando. Así como este padre le levantó a su hijo en medio de la carrera, que todos ya habían llegado a la meta, el papá estaba interesado que su hijo, en medio de su dolor, en medio de su decaimiento, puede llegar a la meta. Lo abrazó y lo llevó a la meta. Lo importante era que llegue a la meta. Y Dios está interesado que nosotros lleguemos a la meta. No interesa el dolor, no interesa la angustia, la circunstancia que tú estés pasando. Lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a la meta, lleguemos a una madurez espiritual en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, en medio de este dolor, para que nosotros podamos llegar a ese gozo, para que nosotros podamos llegar, como dice aquí, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia la obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestras circunstancias, Dios quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente, llegar a la madurez. Pero es lamentable que muchos se queden en el camino, muchos tiren la toalla, muchos abandonen la fe. Estos creyentes esparcidos por todo el mundo estaban pasando diversas pruebas. Y el objetivo era para que en medio de las pruebas y las circunstancias ellos no puedan abandonar la fe, sino mantenerse firmes. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Yo no sé cómo estás atravesando las circunstancias y las pruebas. Si es que tu fe ya ha decaído, estás desanimado, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra de Dios.
Pero no te olvides que la angustia y el dolor no es el que va a generar gozo, sino que el resultado de estas pruebas nos traerá gozo a nuestras vidas. Dios quiere hacernos entender que en las diferentes pruebas, en las diferentes aflicciones que estemos pasando, tienen un objetivo para nuestras vidas. ¿Y cuál es el objetivo? Que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos firmes en la fe, llegar a esa madurez espiritual, a ese crecimiento espiritual. Estás atravesando dificultades, diferentes pruebas, donde hay angustia, dolor, donde muchas veces no sabes qué cosa hacer, donde muchas veces crees que nadie viene a tu ayuda. Dios sabe lo que tú estás pasando en este momento. Dios sabe tus circunstancias. Dios sabe tu dolor. Lo que Él quiere es que tú llegues a la meta, que tú puedas pasar todas estas pruebas, para que tú puedas alcanzar ese gozo que Dios ha prometido para tu vida. Dios te va a dar ese premio cuando tú llegues a la meta, cuando tú pases todas estas pruebas. Pero tienes que mantenerte firme, no decaigas, no abandones. Sigue corriendo esta carrera cristiana. Sigue buscándole a Dios en todo momento. Sigue leyendo la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Si uno no está alimentado con la palabra de Dios, cualquier problema, cualquier circunstancia que pueda venir, va a tocar a su vida y va a abandonar la vida cristiana. Pero si tú empiezas a mantenerte firme, leyendo la palabra de Dios, creyéndole más a Dios y en sus promesas, Dios te va a llevar a lo mejor. Dios quiere que nosotros corramos esta carrera, pero agarrados de la mano del Señor. Porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. En medio de tus pruebas, en medio de tus circunstancias, debes estar agarrado de la mano de Dios. Porque cuando tú sientes que ya no puedes, ahí va a estar Dios para que te pueda levantar y así continuar tu carrera, para que puedas llegar a esa meta que Dios quiere que tú llegues, a esa madurez espiritual. Dios te bendiga.